Una vez que empiece me tengo que sentar, ¿verdad? Sí. Okay. Sí. Muy bien, pues nuevamente entramos hace un momentito no prendí el micrófono y si no prende pues no se escucha, ¿verdad? Entonces bueno, la falla natural de los inexpertos siempre hay que pagarla. Pues les comentaba que hoy estamos muy contentos de iniciar el segundo día de videoconferencias, las videoconferencias que organiza Alcione, respaldado por Sonepar, que es nuestro corporativo, la empresa más importante de distribución de material eléctrico en el mundo. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos de estar aquí. Hoy vamos a iniciar con General Cable, con un tema muy importante que es todos los cables solares, tanto en cobre como en aluminio, ¿va? Bueno, antes de darle inicio y dar la presentación a José, déjenme hacerle varios comentarios. Uno, les pido a todas las sucursales que nos manden fotografías de sus sucursales mencionando el nombre de la sucursal, por favor. Es muy importante, no podemos adivinar de dónde es si no nos mandan. Al igual que las preguntas, necesitamos que nos digan de dónde viene la pregunta, porque si no, no podemos hacerle la publicidad a la sucursal y creo que es algo muy importante. Las fotografías, si nos las pueden enviar a Giovanni directamente, al corporativo de TI, ahí él directamente la está tuiteando y la está subiendo para que tenga todos nuestros seguidores de la empresa, de Twitter, de Face, pues tengan conocimiento. Muy bien, pues ante esta situación, pues les presento a José Mario Avilés. Él está en General Cable y pues les digo que él nos va a platicar de cable solar. Y pues no dando más preámbulo, damos inicio a esta primer plática. Gracias, Sergio. Bienvenido, si es tan amable. Claro que sí. Buen día a todos. Como bien dice Sergio, vamos a hablar un poquito de los sistemas fotovoltaicos y del cableado, que al día de hoy ya la norma de utilización de instalaciones eléctricas mexicana establece como uso determinado para diferentes aplicaciones dentro del parque. Bueno, como parte de la presentación, yo les quiero hablar un poquito de lo que hacemos en General Cable, que es la empresa a la cual represento, y que bueno, al día de hoy tenemos una estrategia comercial con Alcione. Ante todo, bueno, General Cable es una empresa líder en el ámbito mundial de la fabricación de cables. Es una empresa que tiene más de 165 años y bueno, como tal, pues dedicada a fabricar cables y soluciones para conectar al mundo. Al día de hoy, la empresa, pues bueno, tiene ingresos por $6,000 millones en ventas. Estamos en tenemos 57 plantas en 26 países diferentes y somos alrededor de 14,000 asociados dentro de estas ubicaciones. La compañía como tal tiene presencia en el continente americano, en Europa y en Asia, tratando de atender, pues bueno, a prácticamente todo el mundo. Como tal, hace aproximadamente 15 años la estrategia de General Cable ha sido ir adquiriendo en su momento empresas, ahora marcas, con cables de especialidad para bueno, poder solucionar las instalaciones eléctricas que ustedes requieran. Asimismo, les comento, nuestra visión pues, es ser la compañía más exitosa y reconocida en el mundo y operar en todas las regiones geográficas posibles. Asimismo, nuestra filosofía es bueno, operar de una manera rápida y ágil como una empresa pequeña, pero con toda la fuerza de una empresa mundial. Bueno, nuestros mercados, que ya es empezamos a acercarnos al punto importante del cableado que vamos a tocar. Nuestros mercados, bueno, estamos divididos en segmentos de comunicación, energía, construcción y especialidad.
así como el cableado industrial, donde nosotros tenemos el cableado precisamente para energías renovables y puntualmente el cable fotovoltaico. Bueno, en México, Centroamérica y el Caribe tenemos presencia. Aquí en México tenemos una planta donde fabricamos cierto tipo de cableado y bueno, pues básicamente podemos traer el cable de todo el mundo, de Estados Unidos preferentemente, hablando del cable de especialidad fotovoltaica. Bueno, como es bien sabido y ahora doblemente en la Semana del Ahorro de Alcione, es algo muy importante hablar de la responsabilidad social y la sustentabilidad. Por eso es que también nosotros hemos ido desarrollando los productos para energías renovables que van de la mano a estos temas. General Cable esta es una empresa preocupada tanto en sus productos como en sus procedimientos para asegurar el cumplimiento de las premisas en la sustentabilidad. Ahora bien, el tema de hoy que vamos a tocar, pues bueno, son los cables solares en cobre y aluminio, y bueno, asimismo hablar del sistema fotovoltaico como un todo, y métodos seguros de alambrado, que este es un tema muy importante debido a que, bueno, hace un año exactamente entró en vigor la NOM 001C de 2012 de utilización de instalaciones eléctricas, donde ya se vislumbra este tipo de cableado. Entonces, bueno, es a grandes rasgos lo que vamos a tocar en esta presentación. Bueno, lo primero que les quiero hacer, esto es un pequeño diagrama donde podemos ver los paneles solares en una granja, en un parque solar, asimismo el cableado que se requiere. El primero que vamos a tocar es la interconexión de paneles o módulos fotovoltaicos, ya que bueno, pues estos paneles se tienen que conectar, se hace un juego de series paralelos dependiendo el diseño de cada uno, y todos estos paneles se interconectan hacia una caja convertidora, que bueno, pues es precisamente una caja donde se integran todas estas conexiones. Asimismo, el segundo punto donde tenemos un circuito es de la caja convertidora al inversor eléctrico. Vaya, este circuito, una vez ya teniendo la salida de los sistemas series paralelo de los paneles, lo tenemos todavía en corriente directa. En este circuito, bueno, es muy importante ya que se trae las tensiones, normalmente 600 a 1000 volts, y cantidades de corriente ya más importantes. Y bueno, el último circuito en baja tensión que tenemos es del inversor al transformador eléctrico, que normalmente, bueno, pues dependiendo el tipo de sistema, pues te convertirá a media o alta tensión en el caso de instalaciones conectadas a la red. Bueno, ¿cómo logramos esto, ¿no? ¿Cómo logramos convertir la luz solar a energía? A través de una celda fotovoltaica. Esta celda convierte la luz en energía eléctrica. Tenemos celdas mono y policristalinas, que normalmente a base de silicio. El voltaje comúnmente está alrededor de 500 milivolts, la corriente la tenemos alrededor de 60 milivolts y bueno, una potencia aproximada de 2.4 watts. Ok, como tal, el panel o módulo fotovoltaico es el conjunto de estas. Normalmente son celdas conectadas en serie. Bueno, tienen una estructura de protección a las mismas celdas, y tienen unas salidas típicas de 175 a 300 watts y con una tensión de operación de alrededor de 30 a 40 volts. Por ejemplo, podemos tener un módulo o panel de 60 celdas que alrededor te va a generar alrededor de 220 watts, así como si lo tenemos de 48 celdas,
va a generar alrededor de 175 watts. El cableado es una cuestión importante. Como bien les digo, la primera configuración en la conexión es la conexión en serie. La conexión en serie permite sumar las tensiones, el voltaje al cual se va a operar, y bueno, normalmente en una instalación conectada a la red, pues se opera entre 600 y 1000 volts. Asimismo, bueno, la tensión de salida es la misma tensión con la cual va a operar el inversor. Este punto es importante porque aquí es donde el cable fotovoltaico empieza a tener, pues bueno, sus características de desempeño tienen las necesarias, porque es corriente directa y son tensiones mayores a 600 volts. Es un cableado para usos generales, no lo va a soportar. Entonces, bueno, es el primer punto importante. Normalmente las conexiones se hacen con conectores exprofesos para esto. Son conectores que son a compresión y bueno, permiten una instalación más fácil y más ágil. También la conexión en paralelo pues, nos ayuda a incrementar las corrientes que vamos a ir teniendo. Y bueno, normalmente se tienen 3 tipos de configuraciones que se le conoce como jumper, como whip y como harness. Normalmente, bueno, esto es ya corrientes mayores y se utilizan calibres un poquito más grandes, pero no dejan de ser dentro de los que conocemos como calibres circuit, ya sea calibres 12, 10, 8 y menores. Bueno, estas cadenas de conexiones series paralelo, como les comenté en el diagrama inicial, son llevadas a través de los conductores eléctricos a inversores. El inversor como tal tiene la propiedad de convertir la corriente directa en corriente alterna, que es como la que todos utilizamos en nuestras casas, oficinas y en la industria. Normalmente estas cadenas son alrededor de 1000 volts nominales en este tipo de sistemas. Es importante ya tener tensiones mayores para evitar pérdidas, porque bueno, pues normalmente las pérdidas de tensión en baja son las que mandan, y doblemente si tenemos tensiones pues de alrededor de 24, 36 volts, pues bueno, cualquier caída es más representativa a lo que se puede tener en la misma corriente alterna, que como siempre decimos, ¿no? En media tensión va a mandar la carga, pero en baja tensión siempre es la caída de tensión. Entonces es algo muy importante aumentar la tensión de operación en todas las instalaciones de este tipo. Bueno, la última etapa, por así decirlo, de este tipo de sistemas, pues es la baja, media o en algunos casos alta tensión. Como tal, una vez llevado a los inversores, que comúnmente son monofásicos, vamos a ir a un transformador de voltaje, lo que nos va a permitir ya sea distribuir la energía en caso de que sea su fin, o transmitirla para las grandes granjas fotovoltaicas, en las que bueno, sirve para alimentar diferente tipo de ya sea ciudades, industrias. Entonces, bueno, pues ya después del transformador normalmente va a una subestación eléctrica y a torres o postes para transmitir o distribuir respectivamente la energía eléctrica. Y bueno, un punto importante, y yo creo que para el que también estamos aquí platicando, pues son las instalaciones residenciales. Normalmente una instalación residencial, pues vamos a tener el módulo fotovoltaico, el panel o una serie de los mismos conectados a un inversor, como les comento, para convertir la corriente directa a corriente alterna y poderlo interconectar a un medidor bidireccional y poder aportar y reducir gastos de facturación con la compañía suministradora.
Normalmente los voltajes a los que va a convertir la energía es 120, 240 volts nominales, que bueno, pues es perfectamente lo que alguna casa requiere, dependiendo la tarifa a la cual tenga contratada, es un servicio monofásico o trifásico. Las opciones de cableado. Al día de hoy, la norma especifica que las opciones de cableado son el cable UC2, más adelante abundaré un poquito más en él, con instalaciones hasta 600 volts, la especificación UL854, y bueno, este cableado lo tenemos del calibre 14 AWG hasta el 1000 kcm, normalmente en aluminio y cobre, y el cable fotovoltaico, el cable FB o PB. La especificación que tenemos en América es la especificación UL4703. A grandes rasgos se designa un cable fotovoltaico debido a su aislamiento y a las pruebas. Normalmente los aislamientos que traemos son XLP, polietileno de cadena cruzada, no son termoplásticos para nada. O hay algunas opciones, dependiendo el diseño y las condiciones ambientales, que bueno, tienen un EPR con CPE. Normalmente el cableado es clase B o clase C, es un cable más suave, en caso de necesitarlo para la interconexión de los paneles. Asimismo, bueno, pues aquí tenemos opciones de mayor gama de calibres que en un cable UC2, también en cobre y aluminio. También está permitido en sistemas subterráneos. Ok, a partir de aquí vamos a parafrasear un poquito, inclusive citar a la norma de instalaciones eléctricas que les comento, la NOM 001C de 2012, que entró en vigor en mayo del año pasado y ya contempla en su artículo 690 las instalaciones y todo el método de alambrado fotovoltaico. Esto es muy importante debido a que bueno, la versión anterior, la de 2005, todavía no tenía la consideración de los mismos. El NEC, que es la norma estadounidense de la cual se desprende nuestra norma, lo tiene considerado desde 2008, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? La normatividad en México ya tiene que verificar las instalaciones fotovoltaicas residenciales y de todo tipo. Esto es una gran ventaja para todos, debido a que en su momento todavía al no conocer todavía la designación de cable fotovoltaico, de accesorios fotovoltaicos, este tipo de instalaciones se ejecutaban, pues bueno, como una instalación normal. Más adelante comentaremos los parámetros que son los que definen este tipo de instalaciones y bueno, pues al día de hoy con todos los accesorios, cableado y equipos fotovoltaicos podemos garantizar una mejor eficiencia de sus instalaciones fotovoltaicas, así como la vida útil de las mismas, ¿no? Las fallas se tienen que minimizar, y ese es un punto que bueno, económicamente a todos los usuarios les conviene. Normalmente la NOM CD 2012, el artículo 690, ya como les menciono, pues habla de todo este tema fotovoltaico. En el mismo acepta conductores de cobre y conductores de aluminio, aunque normalmente las designaciones más chicas, como al día de hoy, se encuentran únicamente en cobre. A partir del calibre 6 se puede encontrar cableado de aluminio y bueno, pues el cable de aluminio tocaremos un poquito los beneficios que tiene en diferentes etapas o segmentos de la instalación. Bueno, el artículo 690.31, que habla de métodos permitidos, nos menciona lo siguiente, que bueno, los métodos son permitidos que
que estén incluidos en la NOM, ya sea las canalizaciones y cableado. Y bueno, ese el punto importante, que a partir de esto se tiene que empezar a diseñar la instalación. Cuando se instale en lugares fácilmente accesibles los circuitos de fuente y de salida fotovoltaicos funcionando a tensiones mayores de 30 volts, se deben instalar dentro de una canalización. Este punto es muy importante, dependiendo la instalación que tengan, ya sea en su casa, industria o en su comercio, deben de diseñar, o las personas que le diseñen deben de diseñar dependiendo la tensión que vayan a operar, y a partir de eso es que su instalación va a poder ser verificada de manera favorable. Es decir, el cable fotovoltaico, como ahorita lo van a ver, pues bueno, puede estar enterrado directamente, estar al aire libre o en una canalización, pero si la tensión nominal es arriba de 30 volts, forzosamente tiene que estar en una. Esto es algo importante para las instalaciones, y sobre todo si van a requerir una unidad de verificación que les avale la instalación, bueno, pues pase la norma comentada. Es importante también comentar que el cableado fotovoltaico tiene un diámetro no convencional, es decir, los factores de relleno deben de ser calculados en base, a los anexos que tiene la NOM referente a este tema, pero es importante que consideren las dimensiones que les damos como fabricantes y como distribuidores, para las secciones transversales, para poder dimensionar bien sus canalizaciones en caso de requerirlas. Asimismo, bueno, como les comento, se permite usar cables de un solo conductor UC2 y cables fotovoltaicos en lugares exteriores expuestos, en circuitos de fuente fotovoltaica para la interconexión de módulos fotovoltaicos dentro del arreglo. Y bueno, con la excepción que menciona la norma del inciso anterior, que debe de utilizar una canalización cuando así lo exija. Aquí es importante también mencionar, normalmente en una instalación fotovoltaica se tienen temperaturas mayores a las que se pueden tener en el medio ambiente. Normalmente el panel va a ser de un color negro para poder tener la receptividad a la energía solar, la radiación pueda ser atraída de manera casi ideal. Entonces, bueno, pues independientemente de la superficie que pueda tener mayor temperatura, independientemente del aislamiento térmico con el que están hechos los paneles, la convección genera un ambiente de temperatura más elevada. El punto más importante aquí es considerar si la temperatura ambiente es alta, la temperatura que va a tener el arreglo va a ser mayor por esta convección. Entonces, el cable fotovoltaico tiene una temperatura nominal de 90 grados. Es importante, ya que las instalaciones fotovoltaicas fácilmente alcanzan los 70 grados en las instalaciones, en la interconexión de paneles y en algunos otros puntos de la instalación, como ya lo vimos. Ahora, yo les quiero hablar de las diferencias que tiene el cable fotovoltaico, el PV o FV, y el cable UC2. Bueno, el cable UC2 normalmente, por sus siglas, pues debe de ser el cable utilizado para acometidas subterráneas, que este cable ha existido ya durante hace mucho tiempo. Y el cable fotovoltaico, como les comenté, se introdujo oficialmente ya con la entrada en vigor de la norma ya comentada que estamos citando. Los requisitos de construcción y desempeño son similares, pero las diferencias que tienen las vamos a ver a continuación. Pues en primera, la aplicación. El cable fotovoltaico, bueno, pues es un cable con tensión nominal de 90 grados de operación, y bueno,
se puede instalar en sitios húmedos y secos. Inclusive hay opciones que pueden operar hasta, la temperatura de operación puede ser hasta 150 grados en sitios muy secos. Y bueno, está propiamente destinado para conectar e interconectar módulos y paneles fotovoltaicos. El cable UC2, como les comentaba, es creado para la entrada de servicio subterráneo y bueno, para todas las terminales que así lo requieren, en lugares húmedos y secos, con una temperatura de 90 grados centígrados. Asimismo, el cable UC2 y el PV pueden operar a 600 volts. La gran diferencia es que el PV está certificado para 1000-2000 volts, que son las tensiones nominales que pueden llegar a ocuparse en este tipo de instalaciones. La construcción y el aislamiento. Esto es importante, ya que el cable como tal está aislado con polietileno de cadena cruzada, que lo conocemos como XLPE. Normalmente el cable FB tiene un aislamiento más grueso que el UC2, y el tamaño y los tamaños mínimos de conductores normalmente del UC2 es del 14 en adelante, pero en el FB, en el PB, pues, tenemos hasta calibre 18. Normalmente, como les comento, se utiliza polietileno de cadena cruzada para el aislamiento, aunque bueno, tenemos opciones con EPR y CPE, que bueno, pues estas sí se pueden utilizar para aplicaciones un poquito más robustas. Aquí tenemos un ejemplo en el aislamiento que tienen estos cables. Lo vamos a utilizar este ejemplo para un calibre 6 AWG. Como pueden ver, el espesor del aislamiento del cable UC2 para 600 volts es de 0.06 pulgadas. El aislamiento del cable fotovoltaico para 600 volts aumenta a 0.075 pulgadas. Y el cable de 2000 volts, 1000-2000 volts, aumenta a 0.055 pulgadas, como lo podemos ver. El punto yo creo que más importante para definir un cable que se pueda llamar fotovoltaico son las pruebas. Al final del día es el mismo cobre o aluminio como conductor y es el mismo polietileno de cadena cruzada como aislamiento. La diferencia radica en las pruebas que pasa cada cable y a las que son sometidas para certificarlos como cable fotovoltaico. Bueno, aquí, si me permiten, vamos a leer. Esto es un extracto de la norma, que es importante conocerlo. Dice: debido a que el UC2 está normalmente en instalaciones subterráneas o en condiciones similares en las cuales una flama no puede propagarse, y el cable PV puede quedar expuesto, este sí requiere prueba de flama, es el primer punto. Por otro tanto, las pruebas de sobrecarga y mecánicas incluyen resistencia a aplastamiento y al impacto, solo si son requeridos en el UC2. El cable PV o FB siempre va a estar marcado para enterrarse directamente, direct burial, así lo encuentran en los cables, por lo cual incluye pruebas de aplastamiento e impacto. Referente a la prueba de luz solar y flexibilidad a bajas temperaturas, el cable PV cumple con requerimientos más rigurosos. En este caso es sometido a 720 horas en cámara de simulación de ambiente y en una cámara de simulación en cámara fría, que le llaman, a menos 40 grados. Normalmente el UC2 se encuentra únicamente 300 horas y la cámara fría la simulan a menos 25 grados. De igual forma, el cable el cable como tal tiene dentro de sus características de desempeño
la capacidad de estar tanto al aire libre, como ya se los comenté, como directamente enterrado en una canalización de cualquier tipo. Ahora les voy a hablar de la línea Songen, que es el cable que ofrecemos a través de Alcione, que es precisamente el cable de especialidad fotovoltaica. El primer punto importante es que es un material libre de halógenos, no, es un material no propagador de flama, puede trabajar a temperaturas extremas de menos 40 hasta 90 grados centígrados, que es un parámetro de temperaturas muy razonable para las instalaciones que tenemos en México, sean residenciales, industriales, comerciales. Asimismo, bueno, pues hay alguna opción con la temperatura máxima de conductor de 120 grados y es resistente a la radiación ultravioleta y al ozono. Hablando propiamente del conductor, tenemos en la oferta un conductor de cobre estañado. ¿Cuál es la ventaja de este conductor? Evita la corrosión, que es algo importante. Normalmente, si lo van a hacer de forma residencial, pues bueno, se encuentran condiciones que tienden a corroer los cables. Facilita la soldabilidad y asegura la compatibilidad con materiales aislantes. Asimismo, una gran ventaja que tiene este cable es que tiene menor resistencia de contacto. ¿Cuál es esta resistencia? Es aquella que se genera debido a las conexiones eléctricas. Si se pueden dar cuenta en la tabla, normalmente un cobre desnudo, que le llaman, tiene una resistencia de 20 ohms por cada metro, y el cobre estañado tiene 6.8 ohms. Es decir, un cable común, como el que normalmente se utilizan con un aislamiento termoplástico o inclusive XLP, que no tiene estaño como la oferta que tenemos en el cable fotovoltaico, va a tener casi 4 veces la resistencia de contacto, es decir, resistencia por cada conexión que ustedes hagan. Y en este caso es muy importante, ya que si vamos a estar interconectando paneles, conectando inversores, conectando a los sistemas de protección que se utilizan, normalmente fusibles, y a los medidores, esta resistencia empieza a ser muy significativa. Y bueno, como les comento, también tenemos una oferta en cables de aluminio. Normalmente pueden tener ventajas si en su instalación, en este caso ya más industrial comercial, van a tener capacidades, longitudes mayores de trayectorias de instalaciones, debido a que, bueno, pues en el caso del aluminio proporciona el doble de capacidad de conducción por el mismo peso de cable. ¿Esto qué quiere decir? Efectivamente, tenemos el aluminio es un material con una resistencia eléctrica mayor, pero la oportunidad que tenemos con el cable de aluminio es que se reduce totalmente el peso al 50%, que es de donde sale esta aseveración. Es mucho más económico dependiendo los calibres que se vaya a necesitar en su instalación. Yo les puedo decir que en calibres chicos van a tener alrededor de un 15-20% de reducción de costos, y pueden llegar en calibres grandes a una reducción de costos de alrededor del 50% en el puro cable. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez, si su instalación así lo demanda, tenemos diferentes calibres en toda la gama que se encuentran, pues podemos tener fácilmente una reducción en costos de más del 30%. Entonces también el cable de aluminio tiene una propiedad que es mayor su resistencia a la corrosión y a la oxidación, que este es un punto muy importante. También en la conexión de cables de aluminio debemos de considerar lo siguiente: como cualquier tipo de instalación, pues el par galvánico. ¿Qué quiere decir? La corrosión que pueda tener el cable de aluminio al estar en contacto con ya sea cable
o terminal de cobre. Este punto es muy importante, ya que el par galvánico, como su nombre lo dice, es un efecto que se tiene como una pila. El cobre, al tener un mayor potencial, va a tender a transmitir energía al aluminio y prácticamente, o sea, va a tender a comerse al aluminio, así, como algunas personas lo pueden mencionar. Entonces, ¿qué es lo importante en estas instalaciones? Encontrar un método de conexión adecuado. En este caso son todos los conectores bimetálicos. Es muy importante que se tenga presente la conexión de estos cables. Se puede hacer, saliendo un poquito en la parte fotovoltaica, directamente a una solera de cobre a través de un conector bimetálico, por dar un ejemplo. Entonces, ahora que también tenemos la oferta cable fotovoltaico en aluminio, hay que asegurarse que para evitar cualquier tema en corrosión o en algún par galvánico en la instalación, que todos los equipos, el medio de conexión sea bimetálico, ya que este material está hecho de aluminio, con una densidad mayor a la que normalmente se tiene en los cables, por lo cual no se tiene problemas de esta naturaleza. Como tal, General Cable se encuentra al día de hoy con una empresa con una serie de cambios en los cuales nosotros atendemos directamente con Alcione el segmento de renovables, precisamente para dar la atención a través de ellos de una manera más puntual. Y bueno, por mi parte sería prácticamente todo en la presentación. Y pues bueno, quiero invitar a Sergio Ruiz, pues, para una serie de preguntas, si así ustedes lo desean. De mi parte les agradezco su atención. Muy bien, José Mario, muchas gracias. Definitivamente muy interesante el tema, es amplio, varias características que quiero hacer mención en lo que van preparando sus preguntas, y igual como que acordamos ayer, si me hacen favor de mandarlas ahí al correo que está saliendo en la pantalla y nosotros lo vamos leyendo. Bueno, primero mencionaste algo muy importante para mí, que es ¿quién es General Cable? General Cable es una de las empresas más importantes en fabricación del cable del mundo. Es correcto. O sea, en México no es tan conocida, pero es importante hacer esta mención. Son muchas fábricas. ¿Cuántas fábricas? 57 en todo el mundo. 57 en todo el mundo. Sí. Y entonces abarcan todos los cables. Todos los cables, desde telecomunicaciones, baja, media, alta, extra alta tensión, de especialidad, submarinos, minas. Y además todos los cables cumplen normas, porque para que correcto. pueda salir un cable con marca General Cable tiene que ser un cable que cumple las normas perfectamente. Y hablando ya del tema solar, no quedamos fuera. Todos los cables cumplen perfectamente con las normas, y sobre todo con las que ya empiezan a establecerse en México, que es lo importante. Muy bien. Ahora, algo muy importante que yo sí quisiera hacer más énfasis, nos hablaste todo de la parte técnica y eso está muy bien, pero hay una parte que es muy importante. O sea, ¿qué sucede en un sistema fotovoltaico si yo agarro y le pongo un cable de casa, también del que fabrica General Cable? ¿Qué sucedería? Esta sería la parte primordial, ¿no? Y para yo poderles expresar un ejemplo, les daría el símil de qué pasaría si en un carro, que también manejamos corriente directa, le pusiéramos un cable normal. Pues lo más seguro es que en muy pocos años vamos a tener fallas eléctricas. O sea, no está diseñado para aguantar. Entonces, cuando un sistema fotovoltaico, como nos los platicaste, está diseñado para 25 años de instalación y de vida, no podemos pensar en poner un cable que a los 2 o 3 años vamos a tener problemas, ¿va? Eso sería tremendamente absurdo. Entonces, ¿algún otro comentario de qué pasaría, así práctica, ya no técnica, prácticamente, cuál va a ser el daño que le va a pasar al cable en corto tiempo? Ok, bueno, el primer punto importante es revisar la tensión, ¿no? Normalmente un aislamiento termoplástico, vamos a hablar de un cable THW, el que todos conocen, bueno, es una operación para 75 grados.
el PVC no es tan buen aislante como el polietileno de cadena cruzada, por lo cual el primer punto de la tensión nos puede afectar en la manipulación de los mismos cables. El segundo punto es en todas las condiciones atmosféricas en las cuales se puede instalar, ya que en este cable, bueno, pues estas instalaciones pueden ser hechas en una casa, pero bueno, pues también pueden ser hechas en industrias, en comercios donde pues, no es lo mismo estar en Veracruz que estar en la Ciudad de México, que estar en Yucatán, que estar en el norte del país. La diferencia de temperaturas, condiciones climatológicas, de humedad, pues es una gama muy grande y más en nuestro país. Entonces un cable pues, común como este que les comento pues, no va a tener las características de desempeño que un cable de solar. Entonces es importante también pensar en la vida útil, como bien lo comentas. El primer punto que tocas pues es, yo creo que el básico. Sí, y el otro punto bien importante, como es una persona técnica, le cuesta mucho trabajo enfocarnos a lo terrenal, a lo que nosotros comemos, ¿verdad? El segundo tema que él explicó es que el forro también se va a dañar muy rápidamente. Sí. O sea, toda la explicación es que el forro se nos va a dañar, ¿verdad? Querétaro, en concreto, ¿por qué no debe usar el cable THW a 600 para corriente directa? Bueno, ya lo explicamos, los dos temas. Uno, el forro se va a cuartear rápidamente, sí, y el cable también en muy poco tiempo va a aumentar su resistencia y va a tener problemas al flujo de corriente, que ya de forma natural naciendo ya lo tiene. O sea, tiene 4 veces más resistencia el cable normal que el cable fotovoltaico. ¿Sí? Es correcto. Muy bien. Querétaro, ¿qué norma indica que no se debe de usar? Ninguna norma va a indicar que no. Una norma indica cuál sí. Sí, la NOM 001C de 2012, en su artículo 690, es precisamente donde indica que sí tenemos que utilizar. Disponibilidad y precio. Bueno, actualmente en Alcione tenemos el cable que... hay una gama muy amplia de calibres y de todo este mundo, sin embargo, siempre siendo prácticos a cuál es el que más conviene, nosotros decidimos, y de común acuerdo con General Cable y con la experiencia de General Cable de venta de cable en el mundo, es que el cable calibre 10 que nos soporta sobre... alrededor de 50 amperes. 40 amperes, y puede ser hasta 1000 volts en una norma o 600 volts en otra norma, o sea, los dos cumplen perfectamente. Normalmente en los circuitos hablamos de 300, 400 volts para este tipo de conexiones, serie paralelo, que él nos platicaba, ¿no? Si va a cliente, ¿cuándo y dónde se recomienda usar el cable fotovoltaico? Okay. A ver, antes de contestar esta, déjeme terminar la otra que no la contesté. Precio. Los precios ya los tienen todos los gerentes. Les decía, el cable del calibre 10 en cobre con estaño, ese ya lo tenemos entrega inmediata de un día para otro, en una buena cantidad. Para proyectos muy grandes, hablemos de más de 10,000 metros, pues sí tendríamos que platicar el tiempo de entrega. Ahora, ya vamos a empezar a tener a partir de... ¿Qué, tres semanas? ¿Cuándo me entregas? Julio. Empezando julio. Bueno, yo esperaba que mucho antes, ya me está retrasando, yo esperaba que en 3-4 semanas íbamos a tener el cable de aluminio en demás calibres. Ya vamos a tener hasta 4 ceros en entrega inmediata para los tramos que se requieran, ¿verdad? También vienen carretes maestros, y como la política de Alcione, tenemos carrete maestro y nosotros hacemos los cortes de acuerdo a la necesidad de ustedes. Muy bien. Ahora sí, ¿cuándo y dónde se recomienda el uso de cable fotovoltaico? Vaya, de primera mano en la interconexión de paneles. Ya debe de ser un básico en la instalación. La interconexión de paneles y la conexión a los inversores es donde más se recomienda. Es también factible y de hecho muy importante también usarlo a la conexión de sus medidores bidireccionales si estamos hablando en una instalación residencial. En una instalación mayor de generación de algún pequeño productor, pues prácticamente a lo largo de toda la instalación, hasta donde vayamos a tener algún transformador o también un medidor. O sea, muy concreto nuevamente, desde la generación de paneles hasta el inversor que estamos manejando corriente directa, ahí llevamos el fotovoltaico. Después de ahí,
de la salida del inversor o de la salida del transformador, utilizamos el cable de General Cable o de Alcan para corriente alterna, de acuerdo a la norma, como siempre lo hemos utilizado en corriente alterna. Sí, que si me permites, este cable, vaya, no es exprofeso para corriente directa, también se utiliza para corriente alterna. Entonces, en una instalación residencial, del inversor a su medidor es también muy factible utilizarlo, sobre todo si van a tener, inclusive, vaya, ya cada quien sabrá su instalación, pero si van a tener un voltaje menor a los 24 volts, que es normalmente lo que se utiliza, 30 volts, bueno, toda esa conexión se puede hacer al aire. Una vez que pasemos a 220, 120, se puede utilizar este mismo cable, no tiene ningún problema, y bueno, con las propiedades que ya mencionamos de la interconexión. Sí, digo, sin embargo, lo estándar, lo común, la recomendación de Alcione es: usemos el fotovoltaico en el sistema fotovoltaico y usemos el que ya usamos, el que ya tenemos de entrega inmediata en corriente alterna. Lo que estamos recomendando es la marca, ¿verdad? Eso es lo que es importante. No vamos a cambiar la norma. Muy bien, Tlalnepantla, en calibres pequeños, ¿cómo para cableado residencial existen ductos de aluminio? ¿Poseen las mismas ventajas o se tienen problemas por el bajo calibre como rupturas? Ok, bueno, como tal, la norma establece que el cable de aluminio se puede utilizar en México a partir del calibre 6, ¿no? Eso es parejo, no solo de fotovoltaico, sino cable de usos generales lo tenemos a partir de calibre 6. Contestando a la pregunta, no tiene ninguna desventaja, no tiene ningún punto de ruptura. Eso, bueno, pues hace muchísimos años pasó, cuando todavía no se tenía un aislamiento adecuado para el aluminio, para la temperatura que se eleva. Eso en su momento pasó, pero una vez que se asegure que las conexiones sean bimetálicas, como las comenté, adecuadas para aluminio, no tiene ningún problema mecánico ni mucho menos eléctrico el cable de aluminio. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Querétaro: las ampacidades de aluminio contra cobre. Como ya viste, les mandamos por ahí una tabla que estamos trabajando con ellos. Sin embargo, hay muchas variables. Estamos terminando este cuadro comparativo, el cual lo vamos a tener y lo vamos a subir a la página y a compartirlo con nuestros amigos y clientes, pero yo creo que todavía lo terminaremos para fin de mes. O sea, tiene muchas variables como para poderte decir, ok, vamos a sustituir este cable por el otro, ¿verdad? Entonces, pues señores, damos por terminada esta nuestra primer plática. Vamos a hacer un corte de imagen ahorita, muy corto. En cada plática vamos a hacer estos cortes para reactivar la línea y que no tengamos ningún rompimiento. Eso va a ser a nivel preventivo. Entonces, salimos, te agradezco muchísimo, eres muy amable. Y terminamos la primera plática y en menos de medio minuto estamos iniciando ya la segunda plática que ya está aquí con nosotros. Gracias. Gracias a ti.